Y hoy tenemos la gran bendición de ver la promesa de Dios cumplida con nosotros, del trabajo arduo que se ha venido haciendo a lo largo de todos estos años, y ahora ver a nuestros hijos con alegría y con gozo sirviendo al Señor. Así que, hermanos, hoy le damos gracias a Dios por estos 6 años de convivencia como congregación, como parte de su iglesia aquí en la tierra. Amén, iglesia. Somos parte de la iglesia universal. Y el lema de este año es, ¿cuál es, iglesia? Atrás está, ¿qué dice? De regreso a casa. ¿Y qué pasaje ilustra mejor nuestro lema sino la parábola del hijo pródigo que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11? Pero primero quiero que leamos el verso 1 y 2 para entender un poco más el contexto a quienes estaba dirigiendo el Señor Jesús y qué es lo que Él quería hacerles ver y que entendieran. Dice el verso 1: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? Los publicanos y los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Yo creo que no va a ser necesario describir qué es un pecador. Pero ¿quiénes eran los publicanos? Y en el tiempo de Jesús, los publicanos eran los recaudadores de impuestos, que Roma calculaba los impuestos y veía quién de ellos ofrecía de repente la mejor dote para dar al imperio romano, y de esa manera ellos se encargaban de cobrar los impuestos al pueblo de Israel. En pocas palabras, los publicanos eran bien queridos por los israelitas. Eran los que oprimían a su propio pueblo. Estos eran los que se acercaban a Jesús. Y en el verso 2 vemos que otro tipo de personas eran los que se acercaban a Él. Y dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos comen. Los fariseos y los escribas eran quienes se dedicaban a la enseñanza de la ley judía en el antiguo Israel. Y Jesús tuvo muchos enfrentamientos con ellos debido a sus diferencias en las interpretaciones de la ley. Amaban la ley, pero no conocían al Dios de la ley. Y por esa causa, por esa razón vino Jesús a este mundo, para revelar a Dios a los hombres. El reino de los cielos se había acercado. Jesús hablándoles, les habló para que entendieran, y les habló a través de esta parábola, la parábola del hijo pródigo. Verso 11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cómo vivió este hijo menor? Perdidamente. Díganle a su hermano, vive la vida, pero no la vivas perdidamente. ¿Amén? Algo le pasó a este joven. ¿Será que le faltaba algo? ¿Podríamos decir que lo tenía todo? Tenía un padre, tenía un hermano, pocas palabras, tenía una familia, tenía un hogar, tenía un techo, tenía alimento sobre la mesa. Las escrituras hablan que el padre tenía criados. Quiere decir que ese joven tenía sirvientes que lo atendieran. En pocas palabras, tenía todo lo necesario para vivir agradecido con Dios. Pero ¿qué fue lo que vino a su corazón?
Porque vino ese deseo, ese anhelo. Y a veces nosotros en las familias estamos tratando de darles lo mejor a nuestros hijos, pero no podemos negar la influencia externa, la influencia del mundo. Recordemos que hay un príncipe de este mundo. Y la Escritura describe cómo es que él actúa. Dice la Escritura que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y son los jóvenes, son los niños que a veces son más influenciados. Nuestras familias viviendo, buscando la presencia de Dios, aprendiendo cada día más de Él, buscando la dirección de su Santo Espíritu para hacer lo correcto conforme a la voluntad del Padre. Pero no podemos negar la influencia del maligno en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras familias. Vino el deseo en su corazón por probar aquellas cosas que no le eran permitidas. Tal vez fue seducido por los placeres que le ofrecía este mundo. La influencia tal vez de amistades. Amigos que le decían, oye, mira lo que hay acá. Y acá va a haber fiesta, y acá va a haber licor, y acá va a haber mujeres. Y él deseó todo eso en su corazón. Por eso es que le dijo a su padre, dame lo que me pertenece. Dame lo que me corresponde. En la voluntad permisible de este padre le dijo, bien, toma hijo. Algo le pasó, no le faltaba nada. Entonces el hijo menor, porque quiso irse, porque tal vez hubo esa influencia externa de los placeres de este mundo. Jesús oraba al Padre y le decía, Padre, no te pido que los quites, sino que los guardes. Hablándole a Pedro, le advirtió al hijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que fe no te falte. Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, hemos recibido la salvación por gracia. No hay nada que hayamos hecho, no hay nada que podamos hacer para alcanzar y merecer el regalo maravilloso de la salvación. Eso es gracia. Amén. Amén, iglesia. ¿Por qué estamos aquí? Por gracia. Pero estamos en un proceso de santificación. De tal manera que lo que tenemos que buscar es ser santos como Él es santo. El arrepentimiento produjo un cambio de actitud. El saber conocer cada día más a nuestro Padre Celestial, para entender cuál es su voluntad buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Pero sin arrepentimiento no podemos hablar de fe. El arrepentimiento es lo que le agrada a Dios. Recibimos el regalo maravilloso de la salvación. Por tanto, ahora nos movemos por fe y no por vista. Es creer en Dios. Es creer en su misericordia, en su amor. Y este hijo deseó probar los deleites del mundo, pecar, y sabemos que el pecado en sí mismo trae condenación y muerte, de tal manera que no podemos decir que aquel que se deleita pecando tiene felicidad y paz en su corazón, porque eso solo es momentáneo, pasajero. Porque la paz y la felicidad verdadera está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, iglesia. Ahora, todos hemos pecado contra Dios. La Escritura dice, justo ni aún uno. Pero por nuestra fe, al haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos recibido la salvación y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén, iglesia. Tu nombre está escrito en el libro de la vida por gracia, por arrepentimiento y por haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. En Mateo capítulo 7, versículo 21, porque tenemos que asegurarnos que no solamente sea nuestro Salvador, asegurémonos que verdaderamente sea el Señor de nuestra vida. Mateo capítulo 7, verso 21 dice,
no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos deseamos de todo corazón buscar agradar el corazón del Padre? ¿Cuántos estamos buscando hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Es necesario un genuino y verdadero arrepentimiento. Quizás si hay alguien que dijo que aceptó a Cristo en su corazón y sigue pecando y sigue en los placeres del mundo, quizás aún no experimentó un verdadero arrepentimiento y no hubo una verdadera conversión. Y tenemos que asegurarnos de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y que Cristo esté caminando con nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 15, dice la palabra de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Esta es la enseñanza que Jesús le daba a su pueblo. Este era el mensaje para la multitud que los seguía y los escuchaba. Jesús sabía quiénes estaban ahí. Habían pecadores y publicanos y habían de los que enseñaban la ley. Cuánto amor estaba expresando Jesús al revelar lo que había en el corazón del Padre a través de la parábola del hijo pródigo. Este joven dio pasos para llegar a donde llegó y sabemos que terminó ¿dónde? Donde estaban los cerdos. Malas decisiones, malas amistades, malas influencias que lo arrastraron hasta lo vil. Y eso produjo descontento. No estaba conforme, estaba pasando necesidad, tenía hambre. ¿Qué había ocurrido? Había malgastado todo ¿qué? En los placeres. Y es que los placeres del mundo son momentáneos. Usted puede decirle a alguien que los placeres de este mundo son momentáneos, son pasajeros. Dígaselo al hermano que está al lado suyo. Esto trajo como consecuencia que él decidiera irse de la casa de su padre. No le faltaba nada, pero fue seducido, fue engañado. Y eso nos recuerda lo que pasó en Génesis. El día que tú comas serás como Dios. Prueba de los deleites, no te va a pasar nada. Pero sabemos que todo lo que hacemos trae una consecuencia, porque ante una acción hay una reacción. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Y tal vez aún no han experimentado muerte física, porque lo que acontece primero es la muerte espiritual. Ocurre una insensibilidad a la voz de Dios. Se deja de buscar la dirección del Espíritu Santo. Ya no oyen a Dios. Por eso la Escritura nos dice que busquemos a Dios mientras aún puede ser hallado. Dice que cuando el dinero se le acabó y también los deleites temporales y hubo malgastado todo lo que su padre le había dado, vino la tristeza, el abandono, porque los amigos estaban con él mientras tenía dinero, pero luego hubo hambre en aquel lugar. ¿Y dónde estaban los amigos? Se encontró totalmente solo, triste y abandonado. ¿Por qué? Por sus malas decisiones. Hermanos, si tú vives fuera de la voluntad de Dios, no serás verdaderamente feliz, porque el diablo te engaña diciendo que el día que probares de ella serás feliz, y no va a ser así, porque él es el engañador, él es el mentiroso. ¿Y cuál fue la consecuencia? Fue que él terminó al lado de los cerdos. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 21 y 22 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Dónde terminó el hijo menor luego de haber malgastado el dinero que le dio su padre? Con los cerdos. Lucas capítulo 15, verso 15 y 16 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice la Escritura que él deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La pregunta es, ¿alguien estaba con él? Nadie. Entonces, ¿quién no le daba las algarrobas? Yo creo que ni los cerdos querían darle las algarrobas. ¿No? ñoin, ñoin, le decían, no es contigo, ñoin, no me toques, eso es mío. El pecado aleja a la persona de Dios, hasta que por fin tuvo que desistir. Primero todo le parecía bueno y placentero, porque como dice la Escritura en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay aquellos que andan buscando la comodidad, los placeres, una mejor condición, y se están olvidando de buscar primeramente a Dios y de poner a Dios en primer lugar en su vida, en su corazón y en la vida de sus familias. Se dejó de buscar levantar altares familiares por ir en pos de las cosas materiales, afanados y sin dirección. ¿Cuál es el legado que le queremos transmitir a nuestros hijos? ¿Lo material o es la fe puesta en el Hijo de Dios? ¿Cuál es el mejor regalo que vas a heredar a la siguiente generación? ¿La promesa de la salvación y la vida eterna? ¿O una casa, un terreno, un carro? Eso es lo que tú quieres para tus hijos. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Ahora este hijo, ¿cómo pensaba ahora acerca de la casa de su padre? Piensa y recapacita y comienza a pensar en todo lo que tenía. Tenía todo, pero no se había dado cuenta. ¿Hasta qué? Hasta que lo perdió todo. Y va rumbo a casa. Dice que va de regreso a su casa. Lo que ocurre ahí es que el Padre representa a Dios y la diferencia es lo que sucede. Ahora, el Hijo está perdido, desilusionado y desesperado, pero en casa había quedado el Padre esperando. Me imagino un padre de familia que el hijo le dice: papá, hasta aquí nada más, ahora quiero hacer mi vida, ya soy mayor de edad, déjame vivir, tú ya viviste, ahora yo quiero hacer lo que quiero, y se va de la casa. Dime, dame lo que me corresponde, y usted le da. No creo que haya padre que le esté deseando el mal a su hijo, sino que está orando de continuo y pidiéndole que el favor de Dios no se aparte de él, y que algún día pueda regresar a casa. Hay padres que están esperando siquiera una llamada de esos hijos que se han ido hace mucho tiempo, pero no dejan de orar por ellos, no dejan de pedir por sus hijos. Tal vez escuchan estacionarse un carro esperando que sea su hijo. Yo no sé cuál fue la actitud de este padre. Cada vez que venían mercaderes, si se asomaba al campo y veía si venía su hijo de regreso, si era él o no era él, estaba esperando ansiosamente el regreso de su hijo. Esta parábola nos muestra el amor de Dios. Nos habla del amor del Padre. Pero ¿cómo había quedado el padre? Había quedado con el corazón herido. ¿Cómo queda un padre cuando un hijo se va? Pues dice: ya me quiero ir. Ya no soporto, ya no aguanto, no quiero que me den órdenes, ya estoy cansado de reglas, de límites, quiero hacer con mi vida lo que me place. Tal vez para muchos este discurso es conocido.
El corazón del padre había quedado herido, pero guardó la esperanza de que un día su hijo iba a volver. El padre no dejó de preocuparse por su hijo y siguió esperando. Esa es la forma en la cual Jesús describe cómo espera el padre y también su atención, porque estaba esperando su retorno. ¿Cómo nos damos cuenta que estaba esperando su retorno? Porque dice que cuando el hijo volvió a casa, ¿qué pasó con el padre? Lo vio de lejos. El padre estaba esperando que volviera. Y tal vez no dejó que hablara mucho, porque con la justa dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre lo abrazó. No importaba la condición en la cual estaba él regresando. Dice que lo abrazó y lo besó. ¿De dónde venía este hijo? De estar con los cerdos. ¿Cómo estaría oliendo? No lo sé. Pero sí sé que el amor del Padre sobrepasa todo entendimiento. Y él tenía gozo y felicidad en su corazón, porque este hijo estaba muerto y ahora vivía. Se había perdido y ahora había sido encontrado. De la misma manera, Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. De la misma manera, cuando un hijo que se extravió vuelve a casa. Pero asegurémonos que en la casa no hayan hermanos amargados, sabiendo que lo tienen todo, pero aún así se enojan porque vino el pecador, porque vino el adúltero, porque vino el borracho. ¡Ey! ¿A ti qué es? Y así es la gracia. ¿O todos no hemos sido pecadores? Esa es la gracia de Dios. ¿Quién es el que transforma las vidas? Es Dios. Los pastores pastoreamos, guiamos, pero ¿quién hace la obra? Es el Señor. Uno siembra, otro riega y otro es el que cosecha. La obra es de Dios. Este joven apenas pudo confesar su pecado y decirle que era indigno de ser llamado su hijo. ¿Y el padre qué hizo? Llamó a los siervos para que le dieran el mejor vestido, que pusieran un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Y luego ordenó que mataran el becerro más gordo. ¿Qué becerro mataron? El más gordo, para celebrar el regreso de su hijo a casa. ¿Cuánto nos alegramos de eso? Del amor del Padre para con nosotros. Hermanos, hoy hay hermanas que han matado al becerro más gordo por los hijos que han vuelto en esta noche. Un becerro que parece pollo. ¿Saben por qué? Porque alejarse del Señor y vivir en pecado nunca es el camino para encontrar la felicidad. Nunca. Al igual que el hijo pródigo, pronto nos desilusionaremos, porque la verdadera felicidad la encontramos en la presencia de Dios. Nuestro Padre Celestial dice que es tardo para la ira y pronto en misericordia cuando nos arrepentimos. La única esperanza que tenemos radica en la gracia de Dios, en el amor y el perdón del Dios Todopoderoso, aún para aquellos que se extraviaron y hoy vuelven. Qué importante es regresar, encontrar el camino. Y sabemos que la Escritura describe claramente quién solamente dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el camino a casa tiene un nombre y su nombre es Jesucristo. Hoy yo le doy gracias a Dios por los hijos de esta casa, por los hijos de Dios, por los hijos a los cuales el Padre ama con todo su corazón. Y los que se apartaron, seguimos orando por ellos para que encuentren el camino de vuelta a casa. Y regresar al Señor es el comienzo de una relación personal que Él quiere establecer con cada uno de nosotros. Porque yo creo que el padre que vio a su hijo partir y cuando éste vuelve, ahora lo que quiere es pasar tiempo con Él y conversar con Él y saber sus inquietudes y acercar su corazón.
porque Él mismo hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y creemos que esa promesa se va a cumplir en este tiempo. Ha llegado el tiempo en el cual muchas ovejas perdidas regresarán a la casa del Padre. Lo creemos así. Amén, iglesia. Así que no dejemos de orar por nuestros hijos. No dejemos de orar por los que aún no están aquí, pero que volverán, porque es una promesa de parte de Dios. Con mi esposa no dejamos de darle gracias a Dios cada día por la vida de nuestros hijos. Porque al parecer tenemos familias normales, tenemos familias como hemos deseado, pero no podemos cerrar nuestros ojos al entendimiento. Y debemos cada día de pelear la buena batalla de la fe. Amén, iglesia. Orar, interceder, pedir y se le dará. Al que clama, Dios le responderá. Y si tus hijos hoy no están aquí, ora, porque un día sí estarán aquí contigo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Dios quiere restaurar las familias. Esa es la visión que Dios nos dio hace más de 6 años. Y a lo largo de estos años hemos visto la respuesta. No ha sido fácil, porque ha habido luchas. No solo ministeriales, no solamente eclesiales, sino aún familiares. No ha sido fácil. Pero no declinamos y seguimos adelante porque confiamos en que lo que Dios ha prometido para nosotros, Él es fiel en cumplirlo. Así que, hermanos, no nos alejemos de la casa de Dios. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón y Él cumplirá sus promesas. No volvamos atrás. Apartémonos del pecado y busquemos vivir en santidad, ser santos como Él es santo. Y yo quiero orar en esta noche por cada familia que hoy nos acompaña, que nos bendice con su presencia, por los hijos de la casa que no veíamos hace mucho tiempo y que hoy están aquí con nosotros. Hoy quiero decirle, no llame preguntando, ¿podremos ir? Venga, porque esta casa no es nuestra, es del Señor. Amén, iglesia. Y las puertas de esta casa siempre están abiertas. Y recuerde que hay un Padre que siempre, ¿cómo lo está esperando? Con los brazos abiertos. Amén. Así que cierre sus ojos un instante. Yo quiero orar por cada uno de ustedes, por sus familias. Si usted quiere orar por sus hijos, hágalo. Pastores, si quieren orar por aquellas ovejas que no están viniendo, hagámoslo. Porque hay muchos que aún están afuera y que no están encontrando el camino, pero oremos por ellos para que lo encuentren, para que como el hijo pródigo vuelva en sí y recuerde que en la casa del Padre no falte el pan.